Buenos días, bienvenido a su programa radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, transmitiendo en vivo desde Canadá a todos los países. Hoy, como todos los últimos martes de mes, corresponde hablar sobre los dos de los derechos humanos establecidos en los artículos 7 y 8 de la Convención Americana, Pacto de San José de Costa Rica. Y el Salmo 68:6 que dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se va a ocupar personalmente de las personas que no obedecen la ley y los va a sentenciar conforme a sus obras y también, obviamente, conforme al derecho. La información acerca de la Convención Americana y sentencias sobre la cual estaremos hablando, las van a poder encontrar ustedes en las páginas oficiales oas.org y www.corteidh.or.cr. Recuerden que las asesorías jurídicas gratuitas son en privado, se siguen ofreciendo a toda la audiencia. Y a manera de introducción vamos a empezar este programa leyendo el artículo 7 de la Convención Americana, que es el derecho humano a la libertad. Quiero comentarles que lo quiero leer, se los estoy introduciendo, estoy platicando acerca de este artículo y estoy usando palabras muy sencillas, tomando en cuenta que tenemos diversidad de auditorio. Entonces, dice el artículo 7, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Entonces vamos a hacer un comentario breve acerca de esto. El derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y a un juicio imparcial corresponde a todos. Y es un elemento fundamental de la protección de los derechos humanos y sirve de medio procesal para salvaguardar el imperio de la ley. Y voy a hacer unas preguntas, voy a comentar unas preguntas para que ustedes después puedan valorarlas en el aspecto de ver si realmente esto se está cumpliendo. Y nada más analicen las preguntas. Y una de ellas dice: ¿Has escuchado que en los países latinoamericanos, árabes o asiáticos, fíjense, la justicia parece una serpiente porque siempre muerde al descalzo? También, ¿hay igualdad ante la ley cuando unas personas pueden disponer de mucho dinero y famosos abogados para defenderse, mientras que otros no tienen estos medios? Otra pregunta: ¿cuáles son las funciones del Instituto de la Defensa Pública Penal o abogados de oficio, que son los que usa la gente que no tiene recursos? La pregunta: ¿crees que cumple su misión ofreciendo las mismas garantías que ofrece la contratación de abogados particulares? Vamos ahora a hablar del artículo 8 de la Convención Americana, que es el derecho humano a la seguridad jurídica. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Vamos a hacer otra vez unos comentarios. Como pregunta: ¿hay una vulneración de los derechos de los encausados cuando los juicios tardan varios años? ¿Se puede recurrir ante los tribunales por esta situación? ¿Hay instancias nacionales ante las que se pueden recurrir? ¿Y qué opinas cuando, tras años de encarcelamiento, las personas son declaradas inocentes, sea luego de un encarcelamiento preventivo sin sentencia previa o a raíz de una revisión de sentencia? Todos sabemos que los abogados tienen la misión de proteger lo mejor posible los intereses del cliente. Ahora bien, ¿es legítimo? Analicen esta pregunta. ¿Es legítimo
que a sabiendas de la culpabilidad del cliente intente conseguir una sentencia que le absuelva, realmente le está haciendo un bien a esa persona, le está haciendo un bien a la sociedad, ¿realmente está cumpliendo la ley? En Guatemala se reconocen los métodos alternativos de resolución de conflictos en el Código Procesal Penal, que son una forma de descongestionar el sistema que en todas partes está rebasado, está saturado. Si estuvieras en medio de un conflicto jurídico, escuchen esto, ¿acudirías al sistema judicial o intentarías llegar a acuerdos con las partes? ¿Qué opción tomarías? Si tú tienes un conflicto jurídico, ¿qué harías? ¿Acudirías al sistema judicial o intentarías llegar a acuerdos con las partes? Si alguien no respeta nuestros derechos, podemos pedir la protección de la justicia. Vamos a ver dos ejemplos en donde fueron aplicados los artículos 7 y 8 y otros que fueron vulnerados de la Convención Americana. Y vamos a ver dos sentencias internacionales para que pueda yo clarificar cómo se aplican estos dos artículos a mi audiencia. Y vamos a ver que estas dos sentencias, una se trató de en contra de Perú y otra en contra de México. La primera no procedió y ahorita vamos a explicar por qué no procedió. La segunda sí procedió, pero no en el espíritu que estaba demandando la ley. Y esto fue publicado, dice San José, Costa Rica, 26 de marzo del 2021. Son dos ejemplos. Vamos a ver primero Perú. En la sentencia del caso Cordero Bernal versus Perú, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Perú no es responsable por la violación de las garantías judiciales, artículo 8, el principio de legalidad, artículo 9, los derechos políticos, artículo 23, y el derecho a la protección judicial, artículo 25, contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Cordero Bernal. Y ahorita nos van a platicar la historia. El señor Cordero Bernal fue designado como juez provisional del cuarto juzgado penal en la provincia de Huánuco, o Huánuco, no sé cómo se pronuncie. Esto es en Perú. Un 15 de noviembre. Se le solicitó que se encargara de manera temporal del juzgado primero debido a una licencia solicitada por el juez titular. Al momento de su encargo, el señor Cordero Bernal conoció el caso de dos personas que piloteaban una avioneta de matrícula colombiana que fue interceptada por las fuerzas aéreas. Estas personas fueron sometidas a un proceso penal por el delito de tráfico ilícito de drogas y se ordenó su detención. El 11 de julio, el señor Cordero Bernal les concede la libertad incondicional, figura contemplada en el Código de Procedimientos Penales para los casos en que se demostrara plenamente la inculpabilidad de los encausados. El 17 de julio finalizó el encargo temporal del señor Cordero Bernal en el Juzgado Primero Penal. Estamos hablando, recuerden, de Perú. Y luego de expedida la resolución de libertad incondicional, la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, que sus siglas son OCMA, Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, inició un proceso disciplinario en contra de este juez suplente, el señor Cordero Bernal, que dio cuenta de varias irregularidades y que derivó en su destitución del Consejo Nacional de la Magistratura, siglas CNM, Consejo Nacional de la Magistratura. Y bueno, el señor Cordero Bernal presentó una acción de amparo contra esta decisión, la cual fue rechazada por el Tribunal Constitucional por no encontrar una violación al debido proceso. Contra el señor Cordero Bernal se siguió también un proceso penal por los delitos de encubrimiento y prevaricato, el cual terminó en 2005 con una sentencia absolutoria. Luego de esta decisión, solicitó al CNM, que ya habíamos comentado que es el Consejo Nacional de la Magistratura, la nulidad de su destitución y su reincorporación.
pedidos que fueron negados por ese organismo. La Corte encontró que las decisiones adoptadas en el marco del proceso de destitución del señor Cordero Bernal dieron cuenta de forma pormenorizada de las irregularidades ocurridas al otorgar la libertad incondicional a 2 procesados. Por lo anterior, concluyó que la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura estaba debidamente motivada y no fue arbitraria. Entonces, de esto podemos ver que no se violaron las garantías al debido proceso ni al principio de legalidad establecidas en la Convención. Debido a que este caso no fue arbitrario en cuanto a la permanencia del juez en su cargo, la Corte concluyó que tampoco se configuró una violación al derecho a la independencia judicial en relación con el derecho de acceso y permanencia en condiciones generales de igualdad en un cargo público. Y este comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo el número CP 17/2021, que fue digitalizado en lengua española, en relación con el principio de aplicación de la ley sancionatoria más favorable. La Corte encontró que no era procedente el análisis de su aplicación al caso concreto. Lo anterior porque la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, con fundamento en la cual fue destituido el señor Cordero Bernal, era la norma vigente en materia de destitución de jueces en el momento de los hechos. Por último, la Corte encontró que en el trámite del recurso de amparo, los jueces examinaron la decisión adoptada por el CNM y concluyeron que estaba debidamente motivada y que no se había violado el derecho al debido proceso. A juicio de la Corte Internacional, las conclusiones a las cuales arribaron los jueces de amparo no fueron manifiestamente arbitrarias e irrazonables. En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado de Perú no violó el derecho a la protección judicial. En este caso, que sí fue legal la destitución de este juez y por lo tanto no procedió su petición a la violación de sus derechos humanos ante una Corte Interamericana. Otro caso relacionado ahora al artículo 8 de la Convención Americana es una sentencia internacional contra México. La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del Estado por la desaparición y ulterior muerte de 3 jóvenes, de apellidos González, Herrera y Ramos, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero en Ciudad Juárez en un día 6 de noviembre. Se responsabiliza al Estado. Esta fue una sentencia obviamente condenatoria. Sí procedió la acción de petición de violación a los derechos humanos. Se responsabiliza al Estado, o sea, México, por la falta de medidas de protección a las víctimas, 2 de las cuales eran menores de edad. La falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas. La falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición, la falta de debida diligencia en la investigación de estos crímenes, así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada. La Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado incumplió su obligación de garantizar el derecho a la vida de las víctimas, mediante la adopción de medidas para prevenir estos crímenes, incurriendo de este modo en una violación al artículo 4 de la Convención Americana en conexión con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado. Asimismo, solicitó que declare que el Estado falló en su deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia sufridos por las víctimas, en contravención del artículo 7, que es el que estamos hoy analizando, de la Convención de Belém do Pará. Por último, sostuvo que el Estado incumplió su obligación de investigar efectiva y adecuadamente las desapariciones
y posterior muerte de las jóvenes González, Herrera y Ramos, en violación de los artículos 8, 25 y 1.1 de la Convención Americana. Según la comisión, no obstante el transcurso, fíjense, de 6 años, el Estado no ha avanzado en el esclarecimiento de los sucesos o de la responsabilidad correspondiente. Los representantes coincidieron con la comisión y además alegaron que la omisión del Estado para preservar los derechos humanos de las víctimas aplica en cuanto al derecho a la vida, pero también al derecho a la integridad personal y a la libertad personal, que es de lo que habla el artículo 7, en relación directa con el derecho al debido proceso. Como se relacionan diversas violaciones a la Corte Interamericana. Señalaron que la omisión de acción y reacción de las autoridades ante las denuncias de desaparición no solo favoreció que se hayan cometido estos crímenes, sino también que las mantuvieran privadas de la libertad y que las torturaran. Lo anterior a pesar de la conocida situación de riesgo en que se encontraban estas mujeres. El Estado, aunque reconoció lo grave que son estos homicidios, fíjense, negó violación alguna de su parte a los derechos a la vida, integridad y libertad personal. O sea, dice, si es cierto, hubieron estos crímenes, si es cierto, no fueron protegidas, si es cierto, no se les dio el derecho humano a un debido proceso, no se protegió su integridad personal. Pero eso no es una violación a los derechos humanos. O sea, qué contradictorio contestan los países cuando tienen demandas a la violación de los derechos humanos de sus ciudadanos. Según el Estado, ni la Comisión ni los representantes habían probado la responsabilidad de sus agentes en estos crímenes. Además, alega en la segunda etapa de las investigaciones que estos 3 casos se subsanaron plenamente las irregularidades, se reintegraron los expedientes y se reiniciaron las investigaciones con un sustento científico, incluso con componentes de apoyo internacional. Según el Estado, no existe impunidad. Es lo que siempre contestan los estados, que constantemente están violando los derechos humanos de sus ciudadanos. Además, dicen que no existe impunidad. A pesar de toda la evidencia que se les presenta, a pesar de todas las pruebas en su contra y que acreditan fehacientemente una violación a los derechos humanos, ellos dicen no hay impunidad. Y sí es cierto, pasó todo eso, pero eso no viola sus derechos humanos. Y bueno, continuando con esta sentencia. Las investigaciones de los casos continúan abiertas y se siguen desahogando diligencias para dar con los responsables. No hay una diligencia, a pesar de que es una corte internacional, en avanzar, en subsanar estas violaciones, por lo que se siguen sumando expedientes en contra de estos países que no le dan el peso que se requiere a la violación de los derechos humanos de su ciudadano. No hay una protección, no se cumple con la función del Estado para el cual ellos están puestos o ellos fueron designados. La controversia planteada exige que la Corte analice el contexto que rodeó a los hechos del caso y las condiciones en las cuales dichos hechos pueden ser atribuidas al Estado y comprometer en consecuencia su responsabilidad internacional derivada de la violación a los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana. En relación con los artículos 1, 1 y 2 de la misma y con el artículo 7 de la Convención Belén do Pará. Asimismo, a pesar del allanamiento efectuado por el Estado, subsiste la necesidad de precisar la entidad y gravedad de las violaciones ocurridas respecto a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención en conexión con otros. Diversos informes establecen los siguientes factores en común de varios de los homicidios que ocurren en este país en relación a este asunto. Las mujeres son secuestradas y mantenidas en cautiverio. Sus familiares denunciaron su desaparición y luego de días o meses sus cadáveres son encontrados en terrenos baldíos, con signos de violencia incluyendo delitos sexuales y otros tipos de abusos, torturas y mutilaciones.
Por lo tanto, la Corte, como medida de rehabilitación, al sentenciar al Estado, al gobierno que nos estamos refiriendo, le ordena que brinde atención médica, psicológica o psiquiatra gratuita de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de instituciones estatales de salud especializada a todos los familiares considerados víctimas por ese tribunal en el caso sub judice, si estos así lo desean. La Corte observa que conforme los lineamientos del Fondo de Apoyo, el auxilio económico que se otorgará a los familiares de las víctimas con cargo al fondo en términos de la legislación aplicable no constituye indemnización o reparación del daño. En este caso, la Corte estimó pertinente determinar el pago de una compensación por concepto de daños inmateriales a favor de los familiares de los jóvenes. El Estado deberá cumplir con la obligación monetaria mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio que se encuentra vigente en la Bolsa de Nueva York al día anterior al pago. Como ustedes podrán ver, cuando la Corte Internacional sentencia a un país, contempla todos los detalles y tanto ve los intereses de las víctimas y hasta dónde, por la incompetencia y falta de protección a sus ciudadanos, el Estado dejó de cumplir y también afectó a miembros de la familia. En este caso, como en muchos, también la Corte está determinando el pago de una compensación a los familiares. El Estado también, concluye, deberá eficazmente conducir el proceso penal en curso y, de ser el caso, los que se llegasen a abrir para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltrato y privación de la vida de las jóvenes González, Herrera y Ramos. Por último, la Corte supervisará que el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana va a darse por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto de la misma y dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación de esta sentencia, el Estado deberá rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento. Con esto concluimos la explicación con ejemplos de estos 2 derechos humanos protegidos por la Convención Americana, que es el derecho a la libertad y el derecho humano a la seguridad jurídica, que están protegidos por la Convención Americana. Y también vemos en el Salmo 68:6, cómo Dios se encarga de que la justicia se aplique a los transgresores y también le hace justicia a la víctima y a sus familiares. Con esto queremos animar a las personas que están escuchando este programa que nos ocupemos de tener conocimiento hasta dónde las autoridades nos pueden proteger de las violaciones a nuestros derechos humanos, hasta dónde llega la autoridad y a qué obliga al Estado sancionado, al país sancionado. También vimos cuando no procede una petición de violación de derechos humanos ante la Corte Interamericana, y el propósito de este programa es contribuir con la comunidad, compartiéndoles conocimientos acerca de hasta dónde pueden ellos considerar que la justicia puede alcanzar a los estados, la Corte Internacional, el derecho internacional puede llegar hasta los países y sancionarlos y ocuparse de que le den cumplimiento debido a las sentencias que se les dicten en su contra. Y también es importante que veamos que hay muchas cosas que se están haciendo o que se practican en cuanto a los procesos judiciales que no son justas. Como yo les preguntaba cuando empezó el programa, ¿es justo que una persona, después de estar
muchos años detenida, resulta que fue responsable, resulte que no fue responsable de un delito. ¿Eso es justo? ¿Es justo que tenga derecho a una debida defensa solo porque tengo dinero para pagarle a un abogado? ¿Y qué pasa con los que no tienen recursos para pagarle a un abogado? ¿Significa que va a ser violado su derecho humano a tener un debido proceso judicial? ¿Y qué pasa si nosotros, como abogados, sabiendo la culpabilidad de un cliente, vamos a intentar conseguir una sentencia que le absuelva? ¿Qué tanto bien le vamos a hacer a una persona? ¿Qué tanto bien le vamos a hacer a un país? ¿Qué tanto bien le vamos a hacer a un sistema de derecho que en la impartición de las leyes es justa? Entonces son cosas que tenemos que pensar y tenemos que analizar para que podamos nosotros contribuir como ciudadanos a la mejor aplicación de los derechos humanos. Y esto es todo por el programa, para el programa de hoy. Me dio mucho gusto compartírselos. Para la siguiente semana continuamos con las conferencias de teología y vamos a seguir hablando del tema de Ruth y de Noemí, la sesión segunda. Y gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Que Dios los bendiga mucho y hasta pronto. Bye.